¿Qué tal, hermanos? Buenos días, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Bueno, lo que ha ocurrido en México y sigue ocurriendo, estos centros de exterminio, exactamente como en la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrió ese gran holocausto en los hornos de Hitler, que pensamos en la humanidad que nunca volvería a ocurrir, pues ha ocurrido otra vez. Desgraciadamente en México se han encontrado varios crematorios, se hablan de 3 crematorios en el rancho Izaguirre de Tuchitlán, Jalisco, pero ya hay otros antecedentes desde el 2017 y 2019 de otros crematorios también en Tala, Jalisco, donde ya había restos óseos, donde encontraron a 40 personas que estaban secuestradas por otros 50 y 60 elementos del cártel Jalisco Nueva Generación que ya los había entrenado. Y vamos a la información de lleno. Bueno, esta noticia, hermanos, es escalofriante. No hay otra palabra para describirlo. Lo que ha ocurrido en México se llaman crímenes de lesa humanidad, se llaman genocidios y ha tenido antecedentes. El antecedente remoto más cercano es la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler tenía sus campos de concentración en los que los judíos trabajaban y después los pasaban a cámaras de gases para matar a los judíos y luego después los cremaban para ocultar la evidencia. Aquí en México esto es aún más grave. ¿Por qué? Bueno, primero, es entre los mismos mexicanos. Es entre los mismos mexicanos quien han hecho esto. Es el cártel Jalisco Nueva Generación quien hizo esto, liderado por el Mencho, quien en Jalisco y en otras partes de la República Mexicana tenía y tiene estos centros de adiestramiento en los que operaban así. Colocaban y colocan ofertas de empleo para que jóvenes y muchachos acudieran a estas citas de empleo, los secuestraban, los llevaban a estos ranchos de adiestramiento y ahí los que no servían o los que desobedecían, los asesinaban, los torturaban, luego los quemaban en estos centros crematorios y ahí quedaban en el olvido. Esto es escalofriante, es atroz lo que ha ocurrido. Bueno, desde el mes de septiembre del año 2024, el año pasado, la Guardia Nacional aquí en México, después de un enfrentamiento, resguardó este rancho Izaguirre en Jalisco, pero según ellos no se hizo ninguna investigación. Fue un grupo particular, no del gobierno, de madres buscadoras de Jalisco, de Sinaloa, otros grupos de personas que con varillas, sin instrumentos científicos, simplemente con el deseo de encontrar a sus hijos perdidos, fíjense nada más que aterrador, encontraron estos huesos óseos y estos crematorios. Y las autoridades seguían sin investigar y sin decir nada. Bueno, ¿qué ocurrió después? Que estas personas, estas madres buscadoras, pues suben estas fotografías de este rancho en Jalisco a las redes sociales. Y es cuando entonces las autoridades de Jalisco y del municipio de Jalisco empiezan a hacer investigaciones, ya cuando se ven descubiertos. Y es cuando entra el gobierno de la República con Gertz Manero, que es el fiscal general de la República, que también entra a las investigaciones y dice esta declaración: es imposible que estos crematorios y estos centros de exterminio, estos centros de genocidio, hayan sido pasados desapercibidos sin que la autoridad municipal o estatal o nacional se haya dado cuenta. ¿Por qué? Porque es algo tan grande, es algo tan escandaloso que no podía haber pasado desapercibido. Bueno, ahora sí resulta ser que el gobierno estatal, el gobierno municipal y el federal ya están en las investigaciones, ya se están
haciendo responsables, entre paréntesis, de lo ocurrido. Están ya, según ellos, sacando las muestras, las fotos, pero la verdad es que toda la evidencia fue sacada por estas Madres Buscadoras Unidas de Jalisco y otras asociaciones civiles más que nunca recibieron ayuda del gobierno. Bueno, se encontraron 400 zapatos de personas que habían sido ya quemadas, exterminadas, torturadas psicológicamente, físicamente, que estaban ahí en adiestramiento militar para formar parte de los grupos operativos paramilitares del cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo más aterrador fue que se encontraron no solamente en el rancho Izaguirre, sino desde el 2017 en otro rancho, en otros campamentos y fosas clandestinas. En el 2019 también en Tala, Jalisco, se encontraron crematorios, y también en el 2024 y 2025 en estos nuevos crematorios se han encontrado figuras o estatuillas de la muerte que se hace llamar santa, pero que no lo es. Esto para todas las personas que no viven en México, porque este canal, gracias a Dios, he seguido en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en muchos lugares del mundo. Bueno, la muerte, esta estatuilla, es una nueva religión falsa, es una cultura, de hecho, en México, que es la cultura de la muerte. Ya miles de personas en México, si no es que ya millones, son adoradores de la muerte, que se hace llamar santa, pero que no lo es. Aquí la conocen como la Santa Muerte. Es una blasfemia. Yo solamente voy a decir contra esta muerte lo que sigue. Nuestro Señor Jesucristo derrotó a la muerte ya hace más de 2000 años en la cruz. Cuando Él fue crucificado y su sangre preciosísima fue derramada, la muerte ya fue derrotada. La muerte existe por el pecado de los hombres y fue un castigo divino por la desobediencia y porque los hombres prefirieron la muerte, el terror, la mentira y hacerse del lado del enemigo de Dios, de Satanás, en lugar de obedecer a Dios y de amar a Dios. Ahora ha volvido a esta cultura de la muerte, esta religión falsa. Se celebran misas falsas, misas negras a esta muerte. Se les hace creer a los que llegan a esas misas que la muerte es algo normal, que es nada más que es parte de una figura del cielo, porque la muerte tiene que existir según ellos. Les lavan la cabeza, les dicen que es algo bueno, que hay bondad, que les hace favores, de tal forma que los miembros o integrantes de esta secta diabólica le piden favores, reciben los favores, pero después la muerte se los cobra. ¿Con qué? Con su alma, con la condenación eterna. Bueno, estas estatuillas que fueron encontradas en todos los crematorios y en todos los lugares donde ha estado el cártel Jalisco Nueva Generación, ha estado ahí presente. Están las veladoras, están los rituales, y no solamente este cártel aquí en México, que es el más sangriento, sigue a la muerte, sino que otras personas también que consumen las drogas que ellos venden, también hacen rituales a la muerte. Esta guerra espiritual, que es de Satanás, la serpiente original, el diablo, contra el Dios verdadero, la Santísima Trinidad, es lo que realmente estamos viviendo aquí en México. Es una guerra espiritual del bien contra el mal. Por un lado tenemos a los cárteles que adoran a la muerte, que es el diablo, y por otro lado tenemos a la población mexicana que nos han tenido como rehenes desde hace muchos años, que cobran el dinero, que secuestran, que roban, que envenenan, que matan, que tienen crematorios, que tienen centros de exterminio. Yo no sé cómo todavía gente defendía, incluso la misma presidenta de la República, cuando el presidente Donald Trump de los Estados Unidos los declaró como terroristas. Todos brincaron. No, es que hay que defender la soberanía de México. ¿Cómo nos van a invadir o cómo van a mandar
¿Cómo van a entrar elementos del ejército de Estados Unidos o drones o aviones de Estados Unidos a México a destruir los cárteles? Es que, ¿cómo los van a llamar terroristas? Bueno, después de esto, ¿qué va a decir la presidenta? ¿Qué van a decir los gobernadores que aún están unidos al narcotráfico? Estos son nada más que terroristas e incluso más porque han cometido crímenes de lesa humanidad, genocidios aquí en México y todavía andan libres, todavía tienen la complicidad y todavía son protegidos por muchos, por varios gobernadores de aquí, por grandes territorios en México, son protegidos por gobernadores, por presidentes municipales, por fiscales, por policía ministerial, por policías municipales también, por ciertos elementos de la Guardia Nacional, ciertos elementos también del ejército. Qué espantoso lo que estamos viviendo. Ha sido una infiltración diabólica de la muerte a todos, a todos los niveles del gobierno aquí en México y han encontrado lo más aterrador, lo más terrorífico que pueda existir en la humanidad. Personas mexicanas que son asesinados por sus mismos compatriotas mexicanos, pero con otra ideología espiritual. Nuestros hermanitos católicos, cristianos, asesinados por los seguidores de la muerte, que se hace llamar santa, pero que no lo es, por estas personas que para poder entrar a este cártel tienen que hacer un ritual, tienen que asesinar a otras personas. Es una cultura total diabólica de la muerte. Ahora, ya salió a la luz todo esto, ya lo sabe el presidente Donald Trump, ya lo sabe Sheinbaum, la presidenta de aquí, si es que no lo sabía, ya están los involucrados. El presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, él es el que hacía los abrazos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que decirlo así. Él es el que defendía a este cártel, también al cártel Sinaloa. Él proponía los abrazos en lugar de los balazos. Él los dejó creer en proporciones matemáticamente exponenciales porque crecieron, llegaron a tener y todavía tienen territorios grandísimos del país. Ya no hay soberanía, yo no sé por qué todavía ya van a proteger la soberanía. En México hay estados que están completamente, territorios, bosques, terrenos de millones de hectáreas que pertenecen al narcotráfico. Y todavía dice la presidenta de la República, no, es que hay que defender la soberanía de México. Es que la soberanía ya se perdió, hay que recuperarla. Yo por eso estoy a favor de que nos ayuden los Estados Unidos de América a recuperar la paz en México. Ahora bien, ¿qué hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Pues prohibió esta ideología. El nazismo en Alemania y en Europa está prohibidísimo. Nadie puede traer cruces como las que tenían los nazis, las cruces esvásticas. Nadie puede hacer comentarios en contra del holocausto o a favor del nazismo porque está penado con la cárcel. Aquí en México los diputados tienen que entender, y los senadores y la presidenta de la República, que la fuente de todo esto es esta secta diabólica. Y tiene que prohibirse, así como está prohibido el nazismo en el mundo, en muchos países. Tiene que prohibirse, tiene que legislarse y todas las personas que estén dentro de esta secta tienen que ser encarceladas y tienen que ser prohibido porque esta es la fuente espiritual del mal en México. De ahí surge todo. Y si no se hace, no se va a atacar de fondo el problema. Ya están encontrándose, ya se están llevando a Estados Unidos a las cárceles de allá, a muchos capos, pero falta muchísimo. Esto es apenas la punta del iceberg. Falta lo más importante, todavía recuperar el territorio nacional y van a salir más crematorios, porque entre más investigue, más centros de exterminio, más genocidios y más crímenes de lesa humanidad se van a seguir viendo en complicidad con el gobierno de la República, porque el partido del poder, Morena, está inmiscuido. Los gobernadores, el presidente de la República y muchísimas personas, claro que sabían de estos centros de exterminio, los dejaron crecer, no quisieron investigarlos, no quisieron atacarlos y hasta ahora la presidenta Sheinbaum está
poniendo manos en el asunto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado Biden la presidencia de Estados Unidos? No creo que esto estuviera ocurriendo. Esto está ocurriendo porque el presidente Trump habló claramente con nuestra presidenta de la República y puso las cartas en el asunto. Si tienen que acabar estos grupos terroristas y se van a acabar, primero Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros como mexicanos? Rezar el Santo Rosario. No hay un arma más poderosa contra la muerte, contra el demonio, que el Santo Rosario. Recemos por la presidenta de la República, por las autoridades, principalmente por el ejército mexicano y la marina y las policías. ¿Por qué? Porque claro que hay elementos buenos también dentro de estas corporaciones. La mayoría son elementos buenos y la mayoría son católicos también. Recemos por ellos el Santo Rosario, por el ejército mexicano, para que tenga la fuerza espiritual, económica, tenga la ayuda de Dios y de la Virgen María Santísima para derrotar estos cárteles que están consagrados a la muerte. Hermanos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos en contacto hasta un nuevo video.